Bienvenidos al Instituto de Psicología Profunda. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fascinante, controversial y crucial para entender el alma humana: el problema de los tipos en la interpretación de los sueños. Puede parecer una cuestión técnica reservada a psicólogos experimentados, pero lo cierto es que afecta la forma en que comprendemos nuestros sueños y, por ende, nuestra vida psíquica más íntima. ¿Qué pasa cuando intentamos descifrar el significado de un sueño? En teoría, basta con aplicar una técnica, una teoría o un método establecido. Pero en la práctica, la cosa es mucho más compleja. Carl Jung, en su texto El problema de los tipos en la interpretación de los sueños, nos advierte que el análisis onírico no es una ciencia exacta, ni un procedimiento universal. Es una confrontación viva entre dos personas, el soñante y el intérprete. Y aquí entra el verdadero dilema. Cada uno de ellos posee un tipo psicológico particular que moldea su manera de percibir, pensar, sentir e interpretar. Este problema no es menor. Si el terapeuta y el paciente comparten el mismo tipo, es probable que la interpretación fluya con naturalidad. Pero si son opuestos, por ejemplo, un introvertido y un extravertido, la interpretación puede volverse un campo de batalla silencioso, lleno de malentendidos, proyecciones y resistencias inconscientes. Carl Jung lo deja claro. Ningún intérprete puede suponer que su teoría es una verdad absoluta capaz de abarcar toda la psique. No hay recetas universales para los sueños, porque tampoco las hay para el alma humana. Cada símbolo onírico, cada imagen que surge en nuestros sueños está impregnada del mundo interno del soñante. Aplicar un esquema fijo, sin considerar el tipo psicológico del individuo, es como intentar leer una partitura en otro idioma. El peligro de la unilateralidad es real y está presente en cada análisis. Lo que Carl Jung nos propone y que exploramos hoy desde el Instituto de Psicología Profunda es un enfoque radicalmente diferente. Comprender el tipo psicológico del soñante como una clave esencial para interpretar sus sueños de forma justa, completa y profunda. Para entender mejor esto, debemos recordar los tipos psicológicos básicos que Carl Jung describió: introversión y extraversión, combinados con las funciones principales como el pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición. Estas combinaciones dan lugar a estructuras psíquicas muy diferentes. Por ejemplo, un pensador introvertido suele enfocarse en sus ideas internas, valorando la lógica por encima del entorno social. En cambio, un intuitivo extravertido está más sintonizado con posibilidades externas. Se mueve por visiones del futuro más que por hechos concretos del presente. Ahora imagina lo que sucede cuando estas dos personas sueñan. Un pensador introvertido puede soñar con laberintos, cuevas, relojes o fórmulas matemáticas, símbolos que representan su mundo interior estructurado. Pero si un terapeuta de tipo intuitivo extravertido interpreta esos símbolos desde su propia inclinación hacia lo simbólico, lo místico o lo expansivo, probablemente le asigne significados que no conectan con la realidad del paciente. Este es el núcleo del problema. Cuando el analista impone su propio tipo psicológico al sueño del otro, la interpretación se distorsiona. Y en vez de ayudar al paciente a descubrir el mensaje auténtico de su inconsciente, se le arrastra hacia una visión ajena, lejana e incluso contraproducente. Carl Jung insiste en que ningún intérprete está libre de este riesgo. Incluso el más experimentado lleva consigo su lente subjetiva. Por eso, el primer paso para una interpretación responsable no es abrir un diccionario de símbolos, sino reconocer el tipo de personalidad del paciente y también el del terapeuta. Solo así se puede intentar un verdadero diálogo entre inconscientes. Cuando Carl Jung analiza el problema de los tipos en la interpretación de los sueños, no lo hace desde una perspectiva puramente teórica, sino desde su experiencia clínica directa. A lo largo de su trabajo, observó cómo los sueños eran profundamente moldeados por la orientación dominante de la psique del soñante. Un extravertido, por ejemplo, tiende a proyectar su energía hacia el mundo exterior. Por eso sus sueños suelen traerle elementos compensatorios, llamándolo a mirar hacia adentro. Puede soñar con habitaciones oscuras, con caminos que bajan a lo profundo o con figuras enigmáticas que representan su lado interior no desarrollado. El sueño lo empuja, simbólicamente, a equilibrar su falta de interioridad. En contraste, el introvertido, que ya vive en un mundo interno muy activo, suele recibir en sueños imágenes que lo instan a conectar con la realidad externa.
Tal vez sueñe con reuniones sociales, con multitudes, con ciudades vibrantes o con desafíos que exigen actuar en el mundo real. El inconsciente le está diciendo, despierta, sal al mundo, participa. Aquí se revela el carácter compensatorio de los sueños, una de las claves fundamentales de Carl Jung. El sueño no repite lo que ya sabemos o sentimos, más bien nos muestra lo que falta, lo que ignoramos, lo que nos desequilibra. Es un espejo invertido que refleja no el yo actual, sino aquello que necesitamos integrar para evolucionar. Pero entonces surge un nuevo problema. Si el intérprete desconoce esta lógica compensatoria y además no considera el tipo psicológico del soñante, puede malinterpretar completamente el mensaje. Un sueño que pretende fortalecer la función inferior puede ser visto como una amenaza o como una patología, o lo contrario. Una señal de maduración puede parecer una simple ocurrencia sin valor. Por eso, para Carl Jung, interpretar sueños es un arte tanto como una ciencia. No se trata de aplicar esquemas fijos ni fórmulas abstractas. Se trata de escuchar con profundidad, observar sin prejuicios y entender que cada símbolo tiene un contexto, una historia y una carga emocional única para quien lo sueña. Desde el Instituto de Psicología Profunda, insistimos en una idea central de Carl Jung que puede parecer sencilla, pero que transforma radicalmente la forma en que entendemos el análisis de los sueños. No existen símbolos universales aplicables de la misma manera para todas las personas. Aunque algunos arquetipos sí se repiten, como la sombra, el ánima, el viejo sabio o el héroe, cada símbolo adquiere un matiz distinto según el tipo psicológico de quien sueña. Una serpiente no significa lo mismo para una persona de tipo intuitivo que para una de tipo sensorial. El agua puede representar lo inconsciente, lo emocional o lo espiritual, dependiendo de la función dominante de la psique y del momento vital del soñante. Es aquí donde aparece la mayor dificultad. La interpretación exige no solo conocer los arquetipos, sino también conocer profundamente al individuo que sueña, y eso requiere tiempo, diálogo y una actitud humilde por parte del terapeuta. Además, Carl Jung advierte de algo que suele pasarse por alto. El terapeuta también tiene un tipo psicológico que inevitablemente influye en la lectura de los sueños ajenos. Si, por ejemplo, es un extravertido que valora la acción, el dinamismo y el progreso externo, tenderá a interpretar los sueños desde esa óptica. Pero si su paciente es un introvertido que necesita recogimiento, silencio o contención, esa lectura podría ser no solo equivocada, sino perjudicial. Este fenómeno se conoce como transferencia tipológica y ocurre cuando el analista proyecta inconscientemente su tipo psicológico sobre el paciente. En lugar de ver al otro como un sujeto autónomo, lo filtra a través de su propia estructura psíquica. Carl Jung reconoce este riesgo con total honestidad y por eso hace un llamado a la autorreflexión del analista, algo poco común en su época y que incluso hoy sigue siendo una asignatura pendiente en muchas escuelas de psicoterapia. El verdadero trabajo interpretativo no empieza en el sueño, sino en el reconocimiento mutuo. Solo cuando el terapeuta es consciente de su propia perspectiva y aprende a dejarla temporalmente de lado, puede abrirse con autenticidad al mundo simbólico del paciente. Ahora bien, una de las observaciones más valiosas que Carl Jung ofrece en su análisis sobre los tipos y los sueños es que no hay tipo psicológico que esté completo en sí mismo. Cada tipo tiene fortalezas que lo definen, pero también puntos ciegos que lo limitan. Y los sueños, desde su lógica profunda, trabajan constantemente para compensar esas limitaciones. Por eso, Carl Jung afirma que interpretar un sueño sin considerar el tipo psicológico del soñante es como intentar tratar una enfermedad sin haber realizado el diagnóstico correcto. Lo que para una persona puede ser una señal de integración psíquica, para otra puede representar una amenaza o una desorganización interior. Imaginemos un caso práctico. Una mujer de tipo sentimental extravertido sueña con una figura masculina que aparece aislada, fría, racional, distante. Desde una interpretación superficial, podría pensarse que ese personaje es negativo, una amenaza o una figura de opresión. Pero si se analiza a la luz de su tipo psicológico, se entiende que esa figura representa una parte no desarrollada de su propia psique, su pensamiento introvertido, su capacidad de reflexión interna, su necesidad de independencia intelectual. Aquí el sueño no está atacándola, sino ofreciéndole un complemento. Está mostrando la otra mitad de su alma, esa que necesita para alcanzar mayor equilibrio y profundidad.
El error, sin embargo, sería imponerle una lectura que ignore este dinamismo interno, reduciendo el símbolo a una interpretación genérica y desconectada de su realidad personal. Carl Jung subraya que la finalidad de los sueños no es confirmarnos en lo que ya somos, sino desafiarnos a crecer más allá de nuestras zonas cómodas. El inconsciente, lejos de ser un simple depósito de experiencias reprimidas, actúa como un sistema vivo, dinámico, creativo, que busca la totalidad, la integración de todos los aspectos posibles de la personalidad. Y aquí se hace evidente la diferencia entre un análisis mecánico y uno auténticamente profundo. El primero se conforma con etiquetar, el segundo escucha activamente la totalidad del individuo. En este sentido, Carl Jung no se cansa de recordarnos que la psicología profunda no es una técnica para encasillar, sino una vía para liberar. Uno de los aportes más sutiles pero fundamentales de Carl Jung en el problema de los tipos en la interpretación de los sueños es que no solo los sueños se adaptan al tipo psicológico del soñante, sino también la forma en que estos sueños deben ser abordados en el proceso terapéutico. Es decir, no basta con conocer el contenido del sueño. Es necesario adaptar la manera de interpretarlo a la estructura psíquica del individuo. Tomemos como ejemplo a un paciente de tipo intuitivo introvertido. Esta persona tenderá a soñar con símbolos altamente elaborados, a veces arquetípicos, que remiten a procesos internos o a grandes temas existenciales. Si el terapeuta intenta bajar ese material onírico a acciones prácticas, al estilo de un tipo sensorial extravertido, probablemente obtendrá resistencia o desconexión. Lo mismo sucede al revés. Si el soñante es una persona sensorial, concreta, activa, y el terapeuta insiste en interpretaciones excesivamente simbólicas o filosóficas, corre el riesgo de perder completamente la resonancia emocional del paciente. Carl Jung nos advierte de estos desajustes con firmeza. Una interpretación que no encuentra eco en la vida afectiva y racional del soñante es simplemente inútil o incluso perjudicial. Es como ofrecer una herramienta que no se puede sostener con las manos propias. Por eso, uno de los principios centrales de la interpretación junguiana es el respeto. Respeto por el ritmo del paciente, por su mundo simbólico y por su modo único de estar en el mundo. Esta actitud, más que técnica, es una ética. Es un compromiso con la integridad psíquica de la persona, una forma de acompañamiento donde el terapeuta no impone, sino que facilita el diálogo entre el consciente y el inconsciente. Y aquí surge una paradoja hermosa. Cuanto más profunda es la comprensión del tipo psicológico, más libertad tiene el terapeuta para adaptarse y menos necesita aferrarse a sistemas rígidos. La verdadera especialización no consiste en saber más, sino en saber observar mejor. En ese sentido, el tipo psicológico no es una jaula, sino una brújula. Carl Jung no propone un método dogmático. Muy por el contrario, nos invita a afinar nuestra percepción, a desarrollar sensibilidad simbólica y, sobre todo, a mantenernos humildes frente al misterio de la psique. Una pregunta inevitable que surge ante todo esto es, entonces, ¿cómo se forma un buen intérprete de sueños? ¿Qué cualidades necesita alguien para abordar esta tarea tan delicada? Carl Jung no propone simplemente el estudio teórico de símbolos, ni mucho menos el dominio técnico de métodos. Él insiste en que el primer instrumento de trabajo del analista es su propia persona, y por lo tanto su conocimiento de sí mismo. Es decir, si el terapeuta desconoce su tipo psicológico, sus prejuicios inconscientes, sus tendencias compensatorias o sus puntos ciegos, difícilmente podrá acompañar con claridad a otra persona en la interpretación de sus imágenes oníricas. Un analista demasiado identificado con su función superior puede actuar desde una falsa seguridad. Cree entender al paciente cuando, en realidad, está proyectando su propio marco de referencia sobre los contenidos del otro. Este error es especialmente frecuente cuando el terapeuta desprecia o desvaloriza funciones que no domina. Por ejemplo, alguien de tipo pensamiento puede tender a ver lo emocional como irracional o desorganizado, y perder así la riqueza afectiva de un sueño. O alguien de tipo intuición puede pasar por alto detalles fundamentales que solo un enfoque sensorial podría captar. Es por eso que Carl Jung propone un principio esencial. La interpretación debe hacerse desde el lenguaje del paciente, no desde el del analista. Esto no significa que el terapeuta renuncie a su mirada, sino que debe aprender a traducirla, a adaptarla, a moldearla a cada caso. Un buen intérprete de sueños no se impone, sino que escucha profundamente,
No se precipita a encontrar significados, sino que permite que el símbolo hable por sí mismo, en el contexto del alma que lo sueña. Además, Carl Jung señala una verdad incómoda pero real. El inconsciente no es transparente, ni lógico, ni literal. Tiene sus propios códigos, su propio lenguaje, y muchas veces actúa como un compañero enigmático que lanza pistas, imágenes, contradicciones o paradojas que no pueden resolverse de inmediato. Interpretar un sueño, entonces, no es llegar a una conclusión rápida, sino entrar en un proceso de reflexión, ampliación y transformación interna. Por eso, el trabajo con los sueños es tan exigente. No hay respuestas garantizadas, pero también por eso es tan profundamente enriquecedor. Ahora bien, en el problema de los tipos en la interpretación de los sueños, Carl Jung también aborda otra dimensión esencial. Los sueños no solo reflejan la estructura del tipo psicológico, sino que también pueden indicar su evolución. Esto es clave para comprender que los tipos no son estructuras rígidas o inamovibles. Si bien cada persona nace con una predisposición hacia una u otra actitud, ya sea introversión o extraversión, hacia ciertas funciones, como el pensamiento o el sentimiento, la individuación consiste justamente en el desarrollo de aquellas funciones que no son dominantes, es decir, las que permanecen relegadas en la sombra. Y los sueños, como lenguaje del inconsciente, juegan un papel fundamental en este proceso. A través de ellos, muchas veces se expresan imágenes que representan justamente esos aspectos que aún no han sido integrados. Carl Jung lo llama función inferior y señala que es el área más compleja, inestable y difícil de desarrollar en la psique humana. Volvamos a un ejemplo. Un hombre de tipo pensamiento introvertido puede tener sueños reiterados con figuras femeninas emocionales, caóticas, intensas. Al principio, puede resistirse a ellas, sentirse perturbado o incluso rechazarlas. Pero si el análisis avanza, esas imágenes empiezan a adquirir un valor simbólico. Representan su sentimiento reprimido, su vulnerabilidad, su necesidad de conexión emocional auténtica. En vez de verlas como amenaza, aprende a escucharlas como guía. Este proceso no es automático. Requiere tiempo, autoconocimiento y, sobre todo, una disposición real del soñante a enfrentar sus limitaciones. El sueño, en este sentido, actúa como un espejo incómodo. Muestra lo que el yo consciente muchas veces no quiere ver. Pero también ofrece una oportunidad invaluable, la de ampliar el horizonte de la conciencia e integrar aspectos esenciales para el crecimiento psicológico. En palabras de Carl Jung, los sueños nos educan, aunque a menudo de manera dolorosa. Nos confrontan con nuestras contradicciones, nuestras fijaciones y nuestras unilateralidades. Pero no lo hacen para castigarnos, sino para liberarnos. Nos invitan a mirar más allá del tipo que creemos ser y acercarnos a la totalidad que podemos llegar a encarnar. De ahí que, para Carl Jung, el trabajo con los sueños no es solo interpretativo, sino transformador. No se trata de entender intelectualmente un símbolo, sino de dejarse tocar por él, permitir que actúe dentro de uno y, si es necesario, cambiar nuestra actitud. En este punto, vale la pena detenernos en una reflexión clave que Carl Jung nos ofrece. Los sueños no son únicamente manifestaciones individuales, sino también expresiones del inconsciente colectivo. Esto quiere decir que, además de reflejar los contenidos personales reprimidos o no desarrollados, los sueños pueden manifestar imágenes arquetípicas que pertenecen a toda la humanidad. Ahora bien, la manera en que estas imágenes arquetípicas se expresan también depende del tipo psicológico del soñante. Un intuitivo puede soñar con símbolos de transformación, vuelos, visiones del futuro, mientras que un sensorial podría soñar con objetos, texturas, espacios concretos o escenas cotidianas cargadas de sentido. Ninguno de los dos sueños es más profundo o más importante que el otro. Ambos son igual de valiosos porque están en sintonía con la estructura psíquica de quien los sueña. Carl Jung, con su acostumbrada precisión, señala que uno de los errores más comunes en el análisis onírico es tratar de elevado aquello que parece más simbólico, espiritual o esotérico, y de superficial aquello que tiene que ver con lo corporal, lo práctico o lo material. Esta jerarquía es artificial y muchas veces nace de los propios prejuicios del analista. Todo símbolo onírico tiene una función compensatoria y orientadora, independientemente de su forma. Incluso los sueños más aparentemente absurdos, caóticos o triviales pueden contener una verdad profunda. Un zapato roto, una comida olvidada, una habitación desordenada.
Estos elementos pueden señalar desequilibrios en funciones ignoradas o no valoradas por la personalidad consciente. A través de ellos, el inconsciente susurra lo que falta, lo que urge ser reconocido. Por eso, Carl Jung insiste en que el trabajo con los sueños exige una actitud simbólica, no literal ni moralista. No se trata de juzgar el contenido del sueño como bueno o malo, correcto o equivocado, sino de abrirse a su lenguaje, que es analógico, visual y emocional. El símbolo no señala una sola verdad, sino que conecta con múltiples niveles de sentido, y su significado más profundo suele revelarse en el proceso, no en el primer intento de interpretación. Este enfoque simbólico se vuelve aún más relevante cuando entendemos que la finalidad de los sueños no es dar respuestas inmediatas, sino generar conciencia. Nos muestran lo que aún no vemos, lo que estamos llamados a integrar. En este sentido, cada sueño, por pequeño o complejo que sea, puede ser una puerta a una dimensión más amplia de la existencia. Hemos recorrido un camino profundo y complejo al explorar el problema de los tipos en la interpretación de los sueños, una de las contribuciones más importantes de Carl Gustav Jung a la psicología analítica. Y si hay algo que podemos extraer como conclusión esencial, es esto. Interpretar un sueño es entrar en el misterio de un alma concreta, irrepetible y en constante transformación. Carl Jung nos recuerda que los sueños no pueden ser reducidos a fórmulas. No son simples mensajes cifrados que se resuelven con una clave externa. Son expresiones vivas del inconsciente que hablan en el lenguaje de los símbolos, de los afectos y de las imágenes que tocan lo más profundo del ser. Y como cada persona tiene su propio tipo psicológico, sus propios caminos de desarrollo, sus propios retos interiores, cada interpretación debe ser única, personal, respetuosa de esa estructura psíquica. No se trata de encajar al paciente dentro de una teoría, sino de permitir que el símbolo hable en su propio idioma, a su propio ritmo. Este enfoque exige una postura muy especial por parte del terapeuta: humildad, escucha activa, autoconocimiento y una profunda disposición a no saber de antemano. Porque el inconsciente siempre nos lleva más allá de lo previsto, y si lo abordamos con rigidez o arrogancia, nos cerramos a la posibilidad de ser transformados junto al paciente. Por eso, Carl Jung no solo nos ofrece una teoría, sino una actitud, una manera de estar frente al alma humana. Y eso quizás es lo más valioso que nos deja. Interpretar sueños no es solo una herramienta terapéutica, es también una vía hacia la comprensión de nosotros mismos y del misterio que nos habita. Desde el Instituto de Psicología Profunda, te invitamos a seguir explorando estos temas con apertura, reflexión y profundidad. Si este contenido resonó contigo, si te inspiró o te ayudó a ver los sueños desde otra perspectiva, te pedimos que apoyes este proyecto. Dale like, comenta tu experiencia, comparte este video con quienes puedan beneficiarse de él y, por supuesto, suscríbete al canal para seguir profundizando juntos en el conocimiento del alma. Gracias por acompañarnos en este viaje al inconsciente. Hasta la próxima.